y les quiero dar la bienvenida a este curso gratis donde vamos a tratar de encontrar las razones por las que no podés perder peso. ¿Sí? Tenemos dos clases, esta es la primera, te agradezco mucho por acompañarme. Es una forma de ayudarte, de enseñarte algo que me encanta hacer, que disfruto un montón, pero además también es una forma de darme a conocer y bueno, es un ida y vuelta a esto de poder compartir con ustedes esta charla. Espero que les guste y que les sirva. Vamos a arrancar, voy a compartir pantalla para mostrar la presentación. Un minuto, a ver, ahí vamos. Vamos a ir por acá. Ahí, esperen que... Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, las razones por las que no perdés peso. Vamos a hablar de eso, ¿no? Que a veces cuesta tanto. ¿Y cómo modificar esto? A ver, normalmente trabajo con, quiero contarles que son frases y cosas. Todo lo que traigo acá tiene que ver con mi experiencia y con lo que también me he formado, porque a partir de la experiencia de las personas que más atiendo, digo, esperen, tengo que encontrar una respuesta a esto. Y he estudiado y he hecho cursos para poder dar hoy esta charla. Pero en líneas generales siempre he trabajado con mujeres cercanas a la menopausia, digamos de 40 para arriba. Tengo 44, me falta para la menopausia, pero digo, en esa edad muchas son hipotiroideas o tienen insulinoresistencia, algún tema también ahí que a veces joroba. Mujeres que han estado toda la vida a dieta, muy presionadas con eso, que hacen actividad física, pero tampoco es que son deportistas, por ahí alguna caminata, algo de gimnasio, pero hasta ahí, y que no logran esto hoy en día de perder peso. Siempre lo intentaron, siempre han podido, a lo mejor en otra época, pero ahora no logran, no llegan, siempre faltan 5 kilos por bajar. ¿Qué les pasa a estas mujeres, digamos? O sea, ¿por qué no podían? Esto es lo que yo traté de especializarme y cómo hacemos para que puedan. Me voy corriendo para poder leer bien la filmina, donde está mi mejor ubicación. Bueno, frases que he escuchado de estas mujeres. Me cuido un montón, pero no logro perder peso. Hice dieta toda la vida, ya estoy cansada, ya no sé qué hacer, probé todo, nada funciona. Vamos a ver dos clases. Y en estas dos clases vamos a ver, por un lado, las causas fisiológicas que hacen que esto no se produzca. Hay razones físicas, o sea, no es que hacen todo mal, hay razones físicas. Hay causas psicológicas o de mentalidad que también nos hacen boicotearnos. Y después hay errores que cometemos con la dieta. Todo esto lo vamos a ver en las dos clases. La primera nos vamos a dedicar a las causas fisiológicas, que es como lo más, es mucho más llamativo. Antes de seguir, quiero contarles quién soy yo, digamos, porque hay mucha gente acá que no me conoce. Tenía una foto yo puesta acá, no aparezco. Bueno, me ven acá. ¿Quién soy yo? Eh, Soy Alejandra Perroni, soy licenciada en nutrición, también tengo el título de coach ontológico y yo autodenomino especialista en obesidad. Sepan que en Argentina no tenemos el título, la especialidad en obesidad, pero la realidad es que he estudiado mucho, he hecho muchos posgrados, cursos, he leído libros, artículos y demás sobre obesidad, sobre el descenso de peso, sobre cómo se produce la ganancia de peso, demás, que me hace que por eso lo puse entre comillas, porque no tengo ese título, pero sí sé un montón de eso. Y he trabajado desde que me recibí, desde hace 20 años que me recibí, he trabajado siempre mucho en este tema. Estudié en la UBA, me recibí en el 2003, estoy cumpliendo 20 años este año. Fui docente en la UBA durante 12 años con cargo ganado a concurso. Después fui docente en UCES hasta el año pasado. Fui residente y jefa de residentes en el Hospital Fernández, que son cargos que se ganan también por concurso, por examen y que no son obligatorios de nutrición. No todas han hecho la residencia, yo sí, y agradezco haberlo hecho porque la verdad que aprendí muchísimo. También fui instructora de residente en el Hospital de Quemados, publiqué artículos de investigación, gané un libro, em, gané premios en investigación, tuve toda una etapa de investigadora que me sirvió mucho para saber cómo investigar, cómo leer, de dónde sacar la información, porque hoy en día hay tanta información que yo me pongo a investigar y a veces digo, bueno, ¿qué es real o no? Haber hecho investigación me ha servido para saber cuál artículo vale y cuál no sirve. Y he hecho muchos cursos de posgrado. Siempre estoy haciendo algún curso nuevo, siempre es como uno de mis objetivos desde que me recibí, fue siempre estar formándome, entonces siempre tengo un nuevo curso por hacer. Eh, pero además de esta, también soy esta niña que ven,
que su experiencia también le sirvió para construir quién soy, digamos. Por algo estudié nutrición, por algo me especializo en esto. También tengo una historia personal que contar que me ha ayudado y creo que me ha servido un montón para ser mejor profesional. Si yo nunca hubiera tenido ninguna dieta, no hubiera hecho ninguna dieta en lo personal, y siempre hubiera sido flaca, por decirlo de alguna manera, quizá eh, eh, no entendería muchas cosas que hoy siento que entiendo. ¿De dónde vengo? Bueno, mi experiencia, esta soy yo cuando hacía gimnasia, siempre de chiquita mi mamá me mandaba a hacer gimnasia porque no quería que como que engordara, entonces, eh, pero bueno, vengo de una familia de italianos, esas típicas familias de italianos donde la comida era re importante, la mesa larga, mi mamá amasando los ravioles, mi mamá en su casa, en mi casa materna, mis papás son grandes, pero viven los dos, por suerte, en mi casa materna hay una mesa que tiene mi mamá grande que usa para amasar con la pasta linda ahí, digo, y hay tienen dos heladeras, porque siempre la reunión, la comida, la familia era muy importante. Yo siempre fui grandota, me decían, vos sos grandota. La realidad es que yo no tenía una obesidad, un sobrepeso, pero sí vengo de la familia, mis papás tienen obesidad, digo, o sea, no una obesidad mórbida, pero sí tienen un exceso de peso, siempre han hecho dietas. Entonces, bueno, estaba todo el tema. Entonces yo siempre fui como grandota y por eso mi mamá me decía, hace gimnasia, todo para que no engordes. Mi mamá no quería que yo fuera como gorda como ella, me decía, ¿no? Y entonces mi mamá siempre estaba a dieta y había acá, esto es lo que yo siempre pienso, que había como un doble discurso todo el tiempo. Teníamos la idea de que teníamos que hacer dieta, entonces arrancábamos la dieta desde que era chiquita hasta que era, ¿viste? O sea, bueno, esta semana empezamos a comer yogur a la tarde, entonces comíamos yogur toda la tarde con mi mamá, mi papá no, era mi mamá y yo, mi hermana que era delgada tampoco, o sea, era mi mamá y yo las que comíamos yogur. Creo que por eso debe ser que era como yogur. Eh, pero digo, o sea, nosotros como que nos poníamos a dieta en determinados momentos, pero mientras nosotros comíamos yogur, seguía viendo una torta de chocolate que hacía mi mamá casera acá, en la arriba de la mesa. Estaba ese doble mensaje, como que nos metíamos una dieta, hacíamos una dieta en un determinado tiempo, pero después nos queríamos salir porque queríamos comer la torta de chocolate que estaba arriba de la mesa. No había un cambio profundo, no había un cambio ni de mentalidad, ni de hábitos conscientes. Lo que hacíamos simplemente era, bueno, 15 días nos ponemos a dieta, un mes, un tiempo, volvemos, íbamos, veníamos y así. Empecé con las dietas a los 15 porque venía en realidad un poquito antes porque venía mi cumpleaños de 15. Eh, pero yo siempre decía como que no tenía cabeza de flaca. Cuando empecé a estudiar y cuando empecé a compartir vivencias con otras personas, me empecé a dar cuenta que en mi familia y en mí también, no teníamos como, yo digo cabeza de flaca, o sea, como la relación con la comida era totalmente diferente. Tengo anécdotas que siempre cuento de que he ido, una vez compartí con una amiga del colegio, que ellos eran eh, delgados, o sea, pero yo tenía 20 años y fui a la casa de ella y ella tenía dos hermanos más, un poco más grandes. Éramos tres adolescentes jóvenes, digamos, conviviendo en unas vacaciones y sus padres. La madre todos los días decía, cuando yo estuve 4 o 5 días en la casa de ella, chicos, ¿hay helado en el freezer? ¿Alguien quiere? Los chicos decían, no, no sé, no tengo hambre, no tengo ganas, otro día. Y pasaba de largo. Yo pensaba, en mi casa eso no hubiera pasado jamás. En mi casa llegaban a decir, ¿hay helado? Yo creo que se tiraban 5 de cabeza dentro del freezer. Yo decía, acá hay una conducta y una relación completamente diferente, una forma de ver el helado completamente diferente. En mi familia ese helado se ve, se valora, se desea de una manera que en esta familia es una cosa más. Entonces, digo, como otras conductas, empecé a pensar cuáles son las conductas y cuál es lo que nos lleva a comer de una manera u de otra. Para ir buscando una respuesta y para ir entendiendo, tiene que ver con las representaciones. Para mi familia, el helado era lo mejor del mundo, el postre, lo soñado, ¿verdad? Para la otra familia, era bueno, sí, es algo más, y que encima a lo mejor no está tan bueno, porque nos hace mal. Bueno, vemos después cuando lo comemos. Estaba en un lugar completamente visualizado y representado en la cabeza completamente diferente. Tuve que
que aprender en lo personal a comer, reaprender a comer, entender que lo importante es la salud. Hoy pienso los alimentos de un lugar de salud, no si engordan o no engordan, no si me dan, si es fiesta o no fiesta, tiene que ver con, che, ¿me hace bien o no? Como elijo un montón de cosas en la vida por si me hacen bien o no. Tuve que aprender a manejarlo con los alimentos. Y fue un aprendizaje, porque no venía con esta cabeza yo. Yo venía con otra idea, ya les cuento, o sea, me crié en esta familia. Y también fue el desafío de enfrentar esta situación, que todavía la sigo enfrentando, digo, o sea, una Navidad en la casa de mi mamá, hay un montón de comida, todo el mundo lleva, todo el mundo te dice, pero dale, ¿qué te va a pasar si comes? Eso lo escucho. Y he aprendido a manejar esto, a lidiar, y es entonces lo que estudié, lo que me formé, todas las personas que atendí en estos 20 años y mi experiencia personal me llevaron a crear el método que tengo hoy en día, el programa que tengo, que es un poco lo que vengo a contarles hoy para que vayan conociendo. Vamos a empezar con la clase en sí, que tiene que ver con los errores de por qué no bajas de peso. Y vamos a hablar de las causas fisiológicas. Una de las causas que normalmente pensamos cuando no bajamos de peso tiene que ver con tengo un mal metabolismo. Mi metabolismo no es bueno, tengo un mal metabolismo, no sé, tengo metabolismo lento, son frases que escuchamos. Hay una parte de realidad con esto. El metabolismo, pero primero definamos, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es toda la energía que consume, combustible que consume mi cuerpo para funcionar. Mi cuerpo gasta, aunque yo esté acá sentada así, estoy gastando energía. ¿Para qué? Para respirar, para que funcionen los pulmones, el corazón, las hormonas. Para estar vivo necesito con gasto combustible. Es como si yo dejo prendido el auto en la puerta de mi casa, lo dejo prendido, pero lo dejo estacionado, pero prendido. Va a gastar nafta. Por ahí mínimo, pero gasta. Esto también, o sea, es la energía necesaria para vivir. Eso es el metabolismo. ¿Por qué se dice en la intención el metabolismo se bajó? Porque si yo, imagínense con el auto, si yo ando rápido todo el tiempo, no sé, bueno, no sé qué hace gastar más nafta, digo, no entiendo de mecánica, pero espero que me entiendan de lo que quiero decir. Digo, si yo salgo con el auto, manejo, lo uso, hago un uso muy intenso del auto, voy a gastar más nafta que si solo lo dejo parado ahí. Entonces, eso es el metabolismo. O sea, yo puedo tener un metabolismo que gaste mucho o un metabolismo que gaste poco. En líneas generales, cuando nos cuesta perder peso, tenemos un metabolismo que gasta menos. ¿Qué es lo que hace que el metabolismo gaste menos? Por un lado, las dietas crónicas. Esto que tenemos, que yo me enfrento con gente que siempre ha hecho dieta, yo que he hecho dieta desde los 15 años, tenemos metabolismos más lentos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, nos han dado cada vez menos comida. Nosotros yo arranqué a los 15 años, me dijeron, bueno, come menos, come menos, come menos. Cada vez mi cuerpo entendió que tenía que comer menos. Empezó a decir, pará, hay menos. Si le dan menos, gasta menos. Entonces empezó a gastar menos porque desde siempre recibió poco. Entonces se aprendió a vivir con poco. Se, se- Se resignó el organismo. Entonces las dietas crónicas nos han influido y han hecho que tengamos un metabolismo más lento. La edad, a medida que avanzamos en edad, gastamos menos, nuestro cuerpo gasta menos, sobre todo, ¿por qué? Porque vamos perdiendo músculo. La falta de músculo también es algo que deteriora el metabolismo. Esto es una clave, porque si la falta de músculo lo deteriora, ¿qué pasa si lo aumento? Bueno, ahora, pero solo es esto, solo es el metabolismo lo que nos afecta, solo tengo que hacer músculo y comer un poco, no hacer tanto restricción calórica. No, hay otras cosas que tenemos que pensar. Miren esto, es mucho más complejo el por qué no adelgazo y tiene que ver con lo que se llama inflamación crónica. Vamos a tratar de explicar este concepto que es bastante complejo de alguna forma simple. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo hermoso que se llama inflamación, que nos permite mantenernos saludables, ¿sí? La inflamación sirve para reparar. Si yo me corto acá la mano, me hago un corte, un tajo, en un día lo voy a tener coloradito, hinchadito, eh, sin que esté infectado, pero digo, o sea, como un poquito más colorado, quizás si toco puede estar un poquito más caliente. ¿Por qué? Nuestro sistema inmune y algunas partes del sistema inmune y parte del sistema inflamatorio, que son monocitos, leucocitos, citoquinas, digo, o sea, son sustancias que tiene nuestro cuerpo, corren hacia acá para reparar. Entonces, todo ese
se activa todo un sistema de inflamación, se llama, para venir acá, trabajar y reparar esto y impedir que entren bacterias, todo. O sea, todo se activa para curar. Esa es la inflamación que está bien, porque si yo no tuviera la inflamación, esto no se me cura. Es la manera de curarme. Ahora, acá no estoy hablando de esa inflamación de la mano, sino una inflamación muy parecida, pero que se llama inflamación crónica. O sea, esto que se produce acá se está pasando en mi cuerpo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Mi cuerpo está así, defendiéndose, atacando, reparando, se siente que está atacado. ¿Y por qué está atacado? Fíjense que todo esto está interlazado, no sabemos ni por dónde empezar a explicar, si le tengo que explicar todo esto, pero voy a tratar de explicar por algún lado. Por un lado, por el estrés. El estrés que todos vivimos hoy en día hace que estemos así, que nuestro cuerpo lo sienta como se siente muy estresado, entonces libera cortisol, que es la sustancia del estrés. El cortisol va a terminar aumentando la insulina. La insulina es una sustancia inflamatoria. También la insulina aumenta por un síndrome metabólico. ¿De dónde viene el síndrome metabólico y demás? De los alimentos procesados. Entonces, los alimentos procesados aumentan la insulina, el azúcar aumenta la insulina. Entonces, tengo también todo esto promueve la inflamación la inflamación crónica. También hay un intestino permeable. Si como mal, mi microbiota se rompe, el intestino tiene poros que deja pasar sustancias, es un filtro que deja de lo que yo como que entra en mi cuerpo y que no. Si yo como mal, si tengo estrés, si hay estrés, hay una disbiosis, si esa disbiosis puede provocar enfermedades intestinales, todo eso provoca que el intestino, en vez de estar el filtro, se le agrandan los agujeros. Entonces empiezan a entrar más sustancias. Como entran más sustancias, mi cuerpo, ¿qué hace? Uf, entraron cosas que no tienen que entrar. Me tengo que defender? Inflamación crónica. Ahí se empiezan a producir más alergias, enfermedades autoinmunes. Fíjense todo lo que se produce por comer mal, por el estrés, por no hacer actividad física, etcétera, etcétera. Tengo un fuego interno, o sea, mi cuerpo está funcionando mal. Y si a mí me están bombardeando por dentro, me voy a ocupar de metabolizar bien los alimentos, de quemar grasa. Tengo que apagar el fuego, el cuerpo está haciendo lo que puede, está solucionando todo esto. Entonces no se trata solamente acá que la dieta para adelgazar tiene que ser comer poquito. Hay que apagar el incendio para que después yo pueda adelgazar. Si tengo un incendio prendido, no voy a terminar adelgazando. ¿Se empieza a entender esto? Entonces, yo me tengo que ocupar de algunos ejes que son fundamentales y que están íntimamente relacionados a partir de lo que vi. Por un lado, tengo que sanar mi intestino, porque vimos ahí el intestino, que es el que se abre, produce la microbiota, todo eso, todo lo que produce el intestino alterado, entonces tengo que sanar mi intestino. Tengo que ir recuperando y rehabilitando mi metabolismo, que tiene que ver con eso del metabolismo que dije de la actividad física, es una manera de reparar el metabolismo, pero también tengo que bajar la insulina, que la vieron aumentada antes. Tengo que bajar la insulina, porque es parte del sistema metabólico la insulina, y entonces eso va a hacer que todo funcione mejor. Y también, al estar reparando esto, estoy reparando mis hormonas, ¿sí? En mujeres de 40 años, que están o de 40 para arriba, que están empezando a atravesar cambios hormonales, que no pueden bajar de peso, que han venido toda la vida de dietas, que han pasado de hacer dietas a comer mal. ¿Cómo creen que están esas bacterias intestinales, esa microbiota? ¿Cómo creen que está ese metabolismo? ¿Cómo creen que están esas hormonas? Que además, digo, no dejemos de pensar que la mayoría de ustedes son mujeres de 40 años que tienen, eh, por el género, por la condición, por el lugar que nos tocan hacer, por un montón de cosas, tenemos un montón de carga, trabajamos, cuidamos hijos, padres, ¿no? O sea, todas tenemos como un montón de cosas que estamos llevando, mochilas. Entonces, solo se trata de, che, comer un poco menos para adelgazar. Empezamos a entender que no se trata solamente que la dieta no es comer un poquito menos, sino que hay que reparar todo esto para que esto funcione. Por eso cuando tenemos que entender que tenemos que sanar en forma integral. Además, si miramos este gráfico, hay que sanar el estrés, el sueño, la insulina, fíjense, la ansiedad y la depresión. Digo, o sea, hay un montón de cosas para trabajar, chicas. O sea, no hay que hacernos, eh, no hay que pasarlo por arriba, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Por dónde tenemos que arrancar? Cuando digo, bueno, entonces, ¿por dónde arranco? ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Por dónde apago el incendio? Empecemos por el intestino. El primer paso es sanar el intestino. Para esto necesitamos una dieta antiinflamatoria. Son dietas que no producen inflamación, que no le echamos más nafta a ese fuego que tenemos, que ayuda a reparar ese intestino. ¿Cuáles son aquellas cosas que más nos inflaman, que se saben? El gluten. El trigo, bueno, ahora vamos a ver, pero el gluten es una de las cosas que más inflaman. Y todo lo que sea alimentos ultraprocesados, los azúcares y los lácteos. Estas son las cosas que más nos inflaman. Entonces, tenemos que pensar una dieta en que esto no esté incluido. ¿Por cuánto tiempo? Poco tiempo. Una semana, 10 días. No hace falta que, por lo menos para probar y para ver cómo mejoramos, ¿podría alargarlo? Sí, genial. Pero no es que necesito hacer esto 8 años. No, 10 días. Una cosa así para empezar a sanar el intestino. Hay cosas como, por ejemplo, las carnes rojas y los edulcorantes, que si bien no son inflamatorias en sí, quiero que tengan esta distinción, tampoco ayudan en el proceso. Los edulcorantes alteran la microbiota, entonces pueden alterar el intestino, y lo estamos tratando de sanar, entonces los edulcorantes tampoco conviene, y las carnes rojas tampoco son tan adecuadas para el trabajo intestinal. Entonces, por eso lo tenemos acá. ¿Qué sabemos hasta ahora? El gluten, que está en el trigo, avena, cebada y centeno, con lo difundido que está sobre todo el trigo, que tenemos bizcochito, factura, torta, pan, pizza, tarta, empanada, ¿eh? ¿Sí? Todo lo que podemos nombrar con pan, con harina de trigo. Bueno, el trigo tiene lo que se llaman prolaminas tóxicas. Las prolaminas tóxicas son unas proteínas que tiene el trigo, que son las que forman justamente el gluten. Las tiene el trigo, la cebada, la centeno y la avena por contaminación en Argentina. Pero bueno, esas proteínas tóxicas que tiene el trigo, el gluten, son las que los celíacos le hacen mal. Ahora, hay un montón de gente que no es celíaca, pero también está recibiendo estas prolaminas tóxicas. Y esto les hace mal al intestino, aunque no lo sientan directamente. Porque dicen, no, pero yo no soy, no es que tenga diarrea, no es que, sí, pero en lo personal, el trigo me hace dormir mal. Yo cuando como algo con trigo, no, a las 4 de la mañana estoy con los ojos así. Ya lo tengo descubierto. Hay gente que le produce alergias, hay gente que le produce otras cosas, digo, o sea, algo, o sea, el trigo, ¿por qué? Porque el trigo durante los últimos 100 años ha aumentado, por la forma de producción del trigo, ha aumentado en un 40% su cantidad de prolaminas tóxicas. El trigo que consumimos hoy en día, nada que ver es con el trigo que consumía mi abuelo, nada que ver, ha cambiado completamente. Lo que tenemos que saber también es que em, el trigo tiene, como todos los cereales, lo que se llama antinutrientes, tiene sustancias en su composición que hace que por ahí no se absorban bien a otros nutrientes. Entonces, por eso es que en una dieta antiinflamatoria hay que eliminar trigo, avena, cebada, centeno. Hago mucho hincapié en el trigo porque es lo que más frecuentemente consumimos. Se podrían usar harinas para celíacos, pero tampoco para consumir todo el tiempo, todas, pero digo, una harina de celíaco, una harina de garbanzo, estamos usando harina sin gluten, entonces para esta sanación del intestino está bien. Yo creo que el principal desafío igual es empezar a animarnos a pensar cómo es un desayuno si no hay tostadas. Parece difícil, les juro que es posible. Primero que puedo no desayunar, ya sabemos hablando de ayuno, pero también hay formas de ayuno, de desayunos sin harina, que puede ser un huevo revuelto, puede ser un licuado, puede ser, digo, otras cosas. Entonces, me parece que el desafío no es encontrar, bueno, entonces, ¿qué harina uso? ¿Qué receta? Dame la receta del pan sin harina, de trigo, más que buscar eso y volvernos loca y ver cómo lo amasamos y dónde lo conseguimos, que la harina es cara. Desayuna una fruta, desayuna un huevo y no tenemos que esta lucha, ¿no? Entonces, es mucho por ahí más sencillo pensar en eso. Después tenemos los ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Todas aquellas cosas que tienen muchos ingredientes. Están en el supermercado. Lo que compro todos los días en el supermercado, galletitas, bizcochitos, fiambres, facturas, yogures que a veces parecen tan sanos. ¿Cómo me doy cuenta que son ultraprocesados? Porque tienen muchos ingredientes. Yo agarro un envase y empiezo a leer y tienen, o sea, un yogur que tiene 17 ingredientes que a veces el primer ingrediente ni siquiera es leche, ponele leche, leche en polvo, cultivos lácticos, después empieza almidón, grasa no sé qué, eh, conservante, saborizante, estabilizante, gelificante, todos aditivos, o sea,
y miles de ingredientes, jarabe de maíz alta fructosa, saborizante no sé qué. Entonces, tienen los ultraprocesados, como nos damos cuenta, tienen muchos ingredientes, tienen muchos aditivos, todas estas cosas, saborizante, colorante, esas cosas que en casa no uso. ¿Alguien tiene benzoato de sodio en casa? ¿Alguien? Nada, ¿no? O sea, entonces, estas cosas que no tenemos en casa, no tienen nada casero unos ultraprocesados. Y tenemos que saber que los ultraprocesados son los que nos modifican la conducta. Nadie puede, o sea, nadie, o hay personas contadas con el dedo en la mano que pueden abrir un paquete de galletita y comer una galleta dulce, comer dos galletitas y guardarlo. En cambio no nos pasa, o sea, a ver, esto de la conducta, yo siempre digo el mismo ejemplo, que tengo hace 20 años que estoy recibida y nunca se me sentó un paciente adelante y me dijo, Ale, ayúdame porque no puedo parar de comer zanahorias. Paso por la verdulería, veo el cajón de zanahoria y me lo traigo y hasta que no termino no puedo parar de comérmelo. No me pasó y no me va a pasar. No le pasa a la gente ni con la zanahoria, ni con el huevo, ni con la carne. Nadie come en forma compulsiva y adictiva estos alimentos. Un día puedes comer un poco más de carne, o puedes comer una ensalada un poco más grande, no sé, un puré, te servís dos veces en vez de una, pero nadie lo come con compulsión y desesperación y con adicción. En cambio, ¿qué les pasa con las galletitas, con los sanguchitos, con las papas fritas, con los chisitos? ¿Qué pasa con eso? No pueden parar, o sea, empezamos y no paramos. Eso lo hacen los ultraprocesados, nos vuelven adictos. ¿Qué hacemos con los ultraprocesados? Hay que sacarlos, eliminarlos, menos, siempre menos. No, pero, o sea, cuando vemos este tipo de alimentos, descártenlos, sáquenlos, no los tengan en casa, no los tengan a mano. Hay que sacarlos. No, no hay manera, digo, no existe otra manera. Cuando me digan, no, bueno, pero a ver, como, vieron que por ahí dicen, bueno, no, pero entonces, ¿cuál galletita de todas las galletitas es un poco más sana? Y la verdad que ninguna. ¿Cuál papa frita o sea, qué es mejor, un Twistos o una galletita, una papa frita? ¿Qué sé yo? Son todos ultraprocesados, o sea, cuanto menos de esto siempre es mejor. El azúcar. Hablemos ahora del azúcar. El azúcar es un sabor que se estimula y cuanto más consumimos azúcar, más queremos. Eso tenemos como una. Entonces, si yo le pongo una cucharadita de café, me va a hacer, le voy a tomar y va a estar bien. Si le empiezo a poner dos, después me voy a acostumbrar a dos. Y después me voy a acostumbrar a tres. Y después nada me va a empalagar, porque todo me va a parecer. Vieron que hay gente que se empalaga más rápido porque tiene un sabor dulce, un umbral de dulzor más bajo, se dice. O sea, como que su necesidad dulce como mi necesidad está acá. Si yo como algo, no sé, como una cucharada de dulce de leche que me lleva hasta acá, me empalago. En cambio, el que tiene este umbral acá, come una cucharada de dulce de leche y llega hasta acá, necesita dos. Y le pone merengue, porque le lleva más. Cuanto más como, más quiero, más escala. El azúcar es bastante dañino para el intestino y es muy inflamatorio. Le eleva la insulina, nos prende fuego por dentro. Entonces necesitamos bajar el azúcar. El edulcorante en esto funciona igual. O sea, está bien, no es azúcar, pero me va estimulando igual y voy a terminar queriendo más dulce. O sea, está bien, no le pongo azúcar, le pongo edulcorante, pero me como la torta con crema y con coso porque tengo mucha necesidad de dulce. Y el edulcorante también hace mal al intestino. Así que uno de los grandes desafíos es empezar a bajar ese umbral de dulzor y empezar a consumir cada vez menos dulces y lácteos. Para una dieta inflamatoria, por lo menos el azúcar, sáquenlo. Sáquenlo y usen en todo caso una stevia en gotitas, un poquito, tratando de bajar ese umbral de dulzor, pero alguna stevia en poca cantidad. ¿Qué pasa con los lácteos? Los lácteos son inflamatorios por sus proteínas, ¿sí? La lactosa puede generar intolerancia. Hay gente que es intolerante a la lactosa y le produce diarreas, inflamación intestinal, malestar en la panza, la lactosa, entonces por ahí consume una leche deslactosada. Acá no estoy hablando de eso, estoy hablando acá que lo que nos inflama, ese fueguito que veíamos que producía todo ese lío en nuestro cuerpo, lo produce las proteínas, sobre todo un tipo de caseína que tiene la leche de vaca, que incluso antes tenía una proporción diferente, ahora cambió, o sea, también la forma de producir la leche ha hecho que la leche cambie,
No tiene que ver la fábrica, tiene que ver la forma digo, los antibióticos que se le ponen a las vacas, las transformaciones genéticas que se le han hecho a los animales para que den más leche, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué produce la leche? Muchas veces síntomas tipo alergia. Muchas alergias tipo rinitis, tipo mocos, tos, em, sarpullidos, todo eso vienen mucho, cosas así que no se les curen, tipo de alergias que no curen, prueben sacando los lácteos. A veces no es necesario sacarlo para siempre, es necesario sacarlos un tiempo eh, para hasta que se reduzcan los síntomas, baje la inflamación y demás, y después los toleramos perfectamente, pero hay que hacer esa prueba, también dije unos 10 días. Eh, y cuando hablo de lácteos, hablo de leche, yogur, queso. No hablo de manteca, no hablo de crema, hablo de leche, yogur, queso, que son los que tienen la proteína. Eh, por un lado teníamos entonces sanar el intestino como el primer paso. Dieta sin gluten, sin ultraprocesados, sin azúcar, sin lácteos, unos 10 días. A partir de ahí podemos ir reintroduciendo algunas de estas cosas para ver si hay algo particular que me haga genere más intolerancia y entonces ya sé qué es lo que tengo que eh, esquivar. El paso 2 es sanar el metabolismo. ¿Cómo hago para sanar el metabolismo? El metabolismo está muy relacionado, más allá de lo que dije, de la masa muscular, y acá está el trabajo muscular para sanar ese metabolismo también, porque el músculo quema un montón, pero también el metabolismo tiene que ver, el metabolismo o sea, el metabolismo tiene que ver esto con la energía que gasto, pero también la explicación amplia del metabolismo es cómo el metabolismo decide qué gastar. Digo, yo pongo el auto y lo pongo en marcha acá. El auto, ¿cómo decide? Si usa la nafta que está, si usa, bueno, el auto no decide nada, ¿no? Porque es una máquina, pero lo que voy es, el auto va a consumir el combustible, después va a consumir el tanque de reservas, está quedando sin nafta, nuestro cuerpo es igual. El metabolismo tiene que ver con eso, con si usamos, qué fuente de energía usamos, si usamos los hidratos de carbono, si usamos la grasa que tenemos acumulada, qué energía vamos a usar, cómo lo vamos a usar, eso es el metabolismo. Un metabolismo que viene de consumir mucho hidrato de carbono, que viene con aumento de peso y demás, tiene una insulina alta, y sobre todo si yo voy a tener insulina resistencia, con más razón, tengo una insulina alta, tengo siempre hidrato de carbono disponible, y entonces mi cuerpo no usa la reserva, no usa ni sabe usarla, y tenemos que obligarlo a que vaya a usar la reserva, porque si yo quiero adelgazar, quiero que use la grasa, no quiero que use lo que, o sea, quiero que use la grasa. ¿Cómo hago? Tengo que dejarla sin combustible para que use la grasa. Entonces, ¿cómo hago para eso? Tengo que implementar ayunos y tengo que implementar dietas bajas en hidratos de carbono. Yo sano el intestino, una vez que el intestino está sano, tengo que asegurarme de sanar el metabolismo para que después se regule todo lo hormonal también, dijimos. Haciendo ayunos y haciendo dietas bajas en hidratos de carbono. Y trabajar la masa muscular siempre. ¿Qué pasa con el ayuno? El ayuno que le llamamos, tengo clases en mis canales de YouTube de ayuno, pueden buscar, digo, o sea, clases largas, hay más información acá, vamos a hacer solo un pequeño punteo. ¿Qué le llamamos ayuno? A las cantidad de horas que pasan durante la noche, por eso nocturno, durante la noche, desde que cenamos hasta la primer comida del otro día. Yo ceno a las 9 de la noche, ¿a qué hora vuelvo a comer? ¿Enseguida? ¿A las 11? ¿A las 12? ¿O al otro día? ¿A qué hora dejo de comer? Esas horas de ayuno, por lo menos si yo ceno a las 9 y desayuno a las 9, estoy teniendo 12 horas de ayuno. Eso le hace muy bien a mi cuerpo, porque permite que consuma todo el combustible que tenía y que después empiece a poder consumir la grasa. Estoy gastando el tanque de nafta para ir a la reserva. Ese ayuno como mínimo debería ser de 12 horas. De 9 a 9 tendríamos que poder hacerlo todos. Y de ahí podemos alargar y hacer más con más beneficios. Pero 12 casi no es un ayuno, se llama un reposo digestivo. Que necesitamos hacer también para esto, para que la microbiota se repare, para reparar el intestino. El ayuno también es sano para la salud intestinal. Así que necesitamos por lo menos esas 12 horas.
La función principal del ayuno tenemos que entender que es ganar salud, no es bajar de peso. Ayunamos para que el metabolismo mejore, para que el intestino mejore, y si yo mejoro todo eso y mejoran mis hormonas, porque aparte estoy haciendo un ayuno nocturno, que es cuando ahora hablo un poquito de ritmo circadiano, respeto al ritmo circadiano, etcétera, si yo hago todo eso, gano salud. Eh, y gano porque mi metabolismo y mis hormonas y todo va a funcionar mejor. Y si gano salud, todo va a funcionar mejor, voy a terminar bajando peso. Entonces, pero el ayuno no es para bajar de peso, es para sanar, ¿sí? ¿Qué se puede tomar en esas horas de ayuno? Solo agua, soda o infusiones amargas. Nada más, esa es la forma ideal. Que si un juguito de naranja, que si la leche, que si... Nada. Agua, soda, o sea, de las 9 de la noche que termine de cenar hasta el otro día a las 9 de la mañana, mate amargo, agua, soda, nada más. Tiene que ir siendo consciente. No hagan ayuno de forma, mañana paso 20 horas sin comer de la nada. No se hace así. Primero hay que mejorar la ingesta, comer bien y después empezar a alargar de a poco las horas de ayuno y que vaya saliendo solo. Así no nos estresamos y no aumentamos las hormonas. Hoy en día sabemos que las hormonas tienen una función importantísima. Entonces, si yo me estreso un montón haciendo el ayuno, no voy a tener los beneficios que debería tener. Sépanlo también eso. Dije que también dietas bajas en hidrato de carbono. ¿Dónde están los hidratos de carbono? Por supuesto que están en las cosas que más sabemos que engordan, como pan, galletitas, tostadas, pizza, empanadas, pastas. Todas esas cosas tienen hidratos de carbono, así que tenemos que, y además son ultraprocesados, estas cosas, o sea, hay un millón de razones por las que no nos conviene comer esto, no nos hace bien. Por supuesto también todo lo que es golosinas, helados, obvio que no nos hace bien. Pero también hay un montón de alimentos que tienen hidrato de carbono que muchas veces consideramos saludables y que son sanos. Lo que pasa es que en un metabolismo que necesitamos curar, eh, tengo que tomar otras medidas. A ver, ¿la actividad física es sana? Sí. ¿Yo tendría que moverme todos los días? Sí. Ahora, vamos a tocar madera, pero me quiebro una pierna. Eh, tengo que hacer actividad física todos los días? Y no, primero tenés que curarte la pierna. Y pero la actividad física es sana, sí, pero tenés una pierna quebrada. No te muevas, hace reposo, ponete un yeso. Digo, ¿estos alimentos son sanos? Sí, pueden ser saludables, porque digo, pueden no tener paquete, pueden ser sanos. Ahora, en un metabolismo que está prendido fuego, que necesita bajar de peso, que no baja, que la insulina está alta, que hay una inflamación crónica, y estos alimentos no convienen abusar. ¿Dónde están estos alimentos? Por ejemplo, la avena, las legumbres, todas las harinas sin TAC. Por eso decía, ojo con las harinas sin TAC. Digo, harina de arroz, harina, está bien, no tienen gluten, pero tienen. Las frutas son buen alimento. No es necesario a veces eliminarlo del todo, pero ojo, porque a veces en el afán de comer sano me como 2 frutas a la mañana, después media mañana me como otra fruta, almuerzo, como fruta, después de las 2 de la tarde me dan ganas con algo dulce, me como una fruta, al meriendo con un licuado con fruta, digo, y comí 10 frutas al día, es un montón. El arroz integral yamaní, la granola, las barritas, los dátiles o esas cosas que usan, o pasas de uva y eso que muchas veces también las usan para hacer preparaciones, la papa y batata, que son alimentos reales, son verduras, pero tienen hidrato de carbono. Cuando tengo que apagar el incendio, tengo que ocuparme de reducir todos estos hidratos de carbono. No siempre vamos a eliminar, no hay que sacarlos todos, pero sí menos de esto, menos. Porque además, con esto, fíjense que puedo hacer una dieta saludable, o que creemos saludable, pero plagado de esto. No puse acá la harina integral, pero digo, o sea, puedo desayunar con una tostada de harina integral, con mermelada casera hecha de frutas, con una fruta. Después me puedo comer a media mañana una barrita. Puedo almorzar unas hamburguesas de lentejas con una ensalada y me como la fruta de postre. Y después, como me da ganas de algo dulce, me como unos dátiles y a la tarde me como un yogur con granola y fruta, ya que estamos también, y meriendo un arroz integral con verduritas y, no sé, una fruta hecha. Digo, ¿vieron? Todo hidrato de carbono. Y parece recontra sano, porque usé avena, porque usé granola, porque usé frutas, pero es todo hidrato de carbono. La insulina estuvo acá arriba. Una insulina acá arriba me mantiene la inflamación crónica acá. El incendio, estuve todo el tiempo echándole vientito al fuego para que no se apague.
Hablé de hormonas. ¿Y qué tengo que pensar las hormonas? Las hormonas están muy reguladas por el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es, nuestro cuerpo funciona de una manera de día y distinto de noche. Por eso es un problema cuando trabajamos de noche, por ejemplo, cuando tenemos sueños alterados por un bebé. Realmente se nos cambia mucho todo el funcionamiento. Nuestro cuerpo está preparado para estar activo en el día, para consumir alimentos, para digerir, para estar alerta, para estar despierto y de noche para descansar. Si yo como de noche, si yo me levanto de noche, trabajo de noche, si como durante la noche, estoy desarmando todo el sistema hormonal, ¿sí? Y ahí voy a tener consecuencias. Las hormonas también se alteran por el estrés, por eso le dije, el ayuno tiene que salir tranqui, no estresado. Se alteran por el sueño, por el descanso, no solo el sueño, la relajación, el descanso. Y a veces necesitamos algún uso de suplementos para asegurarnos un correcto funcionamiento hormonal. Entonces, digo, necesitamos reparar todo esto antes de pensar qué dieta hacemos. Quiero contarles, ya estamos terminando con esta clase, pero quiero contarles algunos casos reales, que fueron los primeros casos donde hice una intervención directa, así, sacando alimentos, buscando, que fueron realmente exitosos. Uno es el caso de Andrea, siempre me acuerdo mucho de estas dos pacientes, estoy en contacto, a veces charlamos un poco, me van contando cómo van. Eran pacientes online, Andrea estaba en tratamiento, ya venía como queriendo bajar de peso, haciendo dieta, iba bajando de a poquito de peso, había hecho algunos cambios, o sea, tenía pocos procesados, yo no era que venía comiendo cualquier cosa, venía trabajando y venía bajando, pero tenía una hiperplasia endometrial, eso le traía algunas consecuencias, y también vi que tenía acné, mal sueño. Hicimos una dieta antiinflamatoria. Le propuse esto de sacar leche, harina, ¿ah? ¿Qué pasó? Bajó 10 kilos en 4 meses, mucho más rápido. Ya había bajado, no sé, 5 kilos en un año, no sé cómo decir, porque venía bajando pero muy lento. em, y, y acá bajó 10 kilos en 4 meses, volvió a su peso a los 18 años, peso que no ha recuperado todavía, hasta hace como 3 años, o 4, sí, fuerte la pandemia, me parece, o en el inicio, bueno, pero hace como 3 años ya no recuperó el peso, pero además mejoró mucho de su situación. Y incluso la última vez que hablé me contó que estaba buscando un embarazo porque esto había mejorado un montón ya. Erika era otra chica que ha hecho muchas dietas, ha hecho algún detox conmigo, que eran los planes que yo hacía antes, grupales. Venía para bajar de peso. Ella me dijo, yo quiero bajar de peso, tengo que bajar unos kilos, qué sé yo. Cuando empiezo a indagar, me habló de que tenía reflujo y que tenía una tos que no se le iba con nada, que ya se había resignado. Yo siempre pregunto, ¿tenés algún síntoma, hay algo que te haga sentir mal? Me dijo, tiene una tos que no se le iba. Se salía a tener brotes, alergias, no sabía bien de qué, constipación, inflamación intestinal. También había tenido una etapa de ansiedad, de ataque de pánico. Fíjense que parece todo el grafiquito ese que vimos de inflamación, lo tenía todo Erika junto. Le di una dieta inflamatoria, antiinflamatoria, que igual la hicimos por etapas, ya le costaba, entonces la hicimos por etapas y demás. Mejoró todos los síntomas. Un día me escribe y me pone, me acuerdo, recién empezó y a la semana me dice, Alice, me fue la tos. Yo no puedo creer, tenía una tos, era como una carraspera, una que había consultado todo especialista que se le había ocurrido, porque no sabían si era de la garganta, de la tos, le habían hecho tomografía, le habían hecho de todo, le habían dado antialérgicos, no se le iba. Y fueron los lácteos a ella lo que le activaban esa tos. Cuando empezó la dieta inflamatoria, dejó los lácteos, dejó otras cosas, que yo, pero se le fue la tos y me acuerdo que mandó un mensaje y me dijo, se me fue la tos, no lo puedo creer. Dice, primero esperé, porque dice, tuve, no sé, 3 horas sin toser y dije, bueno, se le fue la tos. Y además bajó como 12 kilos y medio, había sido hasta que yo la controlé, no sé cómo estaba ahora en su peso, pero igual la voy siguiendo, la voy viendo y sé que está muy bien. Pero fíjense que muchas veces podemos reparar mucho más que adelgazar. Se puede adelgazar, pero podemos mejorar el metabolismo, mejorar la salud y hacer que esto se produzca. Les voy adelantando algo, ¿cómo se hace esto? O sea, yo lo que propongo, ya tienen algunas ideas y conceptos, les voy a dar material igual para que tengan algo para si quieren probar en casa. Primero,
dieta antiinflamatoria, dijimos un tiempito, después esos alimentos que sacamos, ir reintroduciéndolos de a poco y después ir haciendo ayuno de a poco y dieta reducida en hidratos y algún tipo de suplementación, eso dependerá de cada uno. Esto es lo que hago en mi programa. Las 6 semanas que tiene mi programa más intensas tienen que ver con esto. Está pensado con esto, con dieta semana por semana, con menús, clases, todo, para que tengan esta sanación, esta curación. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy y que para empezar a entender, tenemos un grupo de WhatsApp, pueden enviarme consultas, preguntas, comentarios sobre qué les disparó esto, qué sensaciones les quedan y demás. Y vamos a seguir, o sea, vamos a seguir con esto, con el grupo, ahí le voy a pasar material también en el grupo y por mail, van a tener la posibilidad de preguntarme y dar respuestas. Vamos a hablar de la próxima clase que va a ser el sábado, van a recibir la clase nueva. Vamos a hablar de aspectos psicológicos que tampoco nos dejan bajar de peso y de errores que podemos estar cometiendo con la dieta que nos dejan bajar de peso. Vamos a hablar un poco de esto para terminar de cerrar. O sea, no solo es si nuestro cuerpo necesita sanarse, sino también cuál es la mejor dieta que tenemos que hacer y además cuál es la mejor dieta, qué errores puedo estar cometiendo que he aprendido mal y que necesitamos corregir. Ya un poco vivimos, pero vamos a ver bien. Y vamos a hablar de causas psicológicas que a veces no tenemos en cuenta, digo, la mentalidad que a veces no nos deja posicionarnos donde nos queremos. Y también en la clase que viene les voy a contar cómo trabajo y cómo podemos hacer por esto. Vamos a abrir vacantes del programa y entonces me gustaría que estén con toda la información. Les mando un abrazo, los espero en WhatsApp y estamos conectados y charlando un poco de esta clase. Gracias por escucharme.